Nos encontramos frente a una película que marca el cierre de Natasha Romanoff y Scarlett Johansson bajo el manto de la Viuda Negra, algo que ciertamente no era tan sencillo de lograr después de haber visto su muerte en la última entrega de Los Vengadores. Sin embargo, desde el inicio de la cinta se da pauta a entrar en este canal, por decirlo de alguna manera. El primer acto de la cinta nos permite adentrarnos un poco en los pensamientos de Natasha posteriores a su separación con los Vengadores, que se encontraban fragmentados en ese momento, por lo que la cinta enriquece un poco el contexto general del lapso de tiempo posterior a Civil War, cosa que obtiene un cierre al final de la cinta, donde al fin sabemos que fue ella quien liberó a los Vengadores encerrados, además de mostrarnos que el general Ross no escatimaba recursos en buscar que los acuerdos de Sokovia se cumplieran y se castigara a su infractor en caso de no obedecerlos. También comienzan a darnos pequeños detalles de cómo fue que Natasha comenzó a portar el manto de Viuda Negra, lo cual es una de las varias cosas que el personaje necesitaba profundizar para tener un desarrollo completo y disipar de una vez por todas toda la nube de incógnitas que se encontraban a su alrededor. En su origen, la historia de Natasha convirtiéndose en Black Widow es bastante triste. Similar a muchos otros héroes, no fue su decisión el comenzar a adentrarse en esta clase de conflictos, pero a diferencia de muchos de los mismos, ella fue prácticamente programada para seguir las órdenes de una organización secreta en contra de su voluntad. Nunca conoció a su madre y por mucho tiempo creyó firmemente en que ella la había abandonado a su suerte. Además, pese a que tuvo varios vínculos importantes durante su infancia, estos se perdieron después de cumplir con la misión que se les había encomendado, dejándola con un sentimiento de impertenencia, que solo se iría al encontrar a un amigo en Clint Barton y en los Vengadores en un futuro, lo cual también remarca la incertidumbre que sintió constantemente posterior al conflicto interno que estos mismos tuvieron. Me parece que el contar de esta manera la historia que tuvo con Yelena, Melina y Alexei, quienes habían tomado el papel de su familia durante algunos años, fue bastante bueno, ya que de nueva cuenta nos deja ver por qué en algunos momentos durante sus apariciones en otras cintas del MCU, ella se muestra renuente a formar lazos muy estrechos con las personas que la rodean, lo cual es bastante comprensible. Después de todo, a sus ojos, ella fue traicionada por las personas en las que había depositado su fe a una edad en la que se es muy dependiente de las personas en las que observas una autoridad moral, dándole una base perceptible por el espectador a las acciones de Natasha, que permiten comprender mejor el porqué de estas, y ayudan a relacionarse de mejor forma con el personaje si es que aún no lo habían hecho, además de que sirve como apoyo para los argumentos que le da Yelena al momento de reencontrarse con ella. Natasha se encontraba insegura del significado real que tuvo para ella los lazos que había formado con su hermana durante esos 3 años que estuvieron juntas y dudaba acerca de si Yelena querría volver a verla. Pero volviendo al orden cronológico de la cinta, vemos cómo el título de Viuda Negra no es perteneciente a una sola persona, sino que todas las niñas que fueron secuestradas y entrenadas por la Habitación Roja responden a él. En esta parte de la película se lleva a cabo el operativo para quitarle la cura para la alteración cerebral practicada por la Habitación Roja sobre las últimas generaciones de viudas negras, a la que se nos revela tras su muerte también era una viuda negra. Y aquí es donde quisiera dar una pequeña pausa para mencionar que si bien la cura fue un recurso importante durante toda la travesía de Natasha, nunca se nos explica cómo fue que esta fue creada en primer lugar. Lo que sabemos es que una viuda las tenía, por lo que podemos deducir que es una desertora al igual que Natasha. Pero un punto importante que siento que debió ser abordado es si esta viuda era de una generación contemporánea a Nat o posterior a ella, ya que tiempo después se nos explica que había una diferencia de procedimientos para controlar a las viudas dependiendo de su generación. Mientras la generación de Natasha y las viudas previas a ella habían sido condicionadas psicológicamente, las viudas que la siguieron sufrieron un proceso de alteración químico de sus funciones cerebrales, siendo este último proceso, hasta donde podemos observar de la película, del que no se puede escapar sin el antiagente. Por lo que si Natasha pudo librarse del condicionamiento, podemos suponer que la viuda que tenía la cura hizo lo mismo. Pero entonces habría necesitado secuestrar a una viuda que hubiera pasado por el procedimiento de alteración para ser capaz de crear la cura. Y seguramente esa otra viuda la debería de estar ayudando después de haberla librado del control mental. Y en el caso contrario, si hubiera sido una viuda contemporánea a Yelena, a ella la habrían tenido que liberar en un principio usando la cura, por lo que debería haber más personas involucradas en la operación de liberación de las viudas, lo que me hace pensar que la cura está allí desde un inicio como un recurso salido de la nada, simplemente para poder acelerar la trama.
Si ves esto como un punto aislado, ciertamente no tiene ninguna importancia una vez que terminaste de ver la cinta. Pero si lo percibimos dentro del todo que es la película, podemos observar cómo todo lo acontecido en la película pasó por una mera casualidad. Yelena tenía que curarse porque sí, para poder reencontrarse con Natasha y así llevar la historia rumbo al camino de destruir la habitación roja, porque sí. Y bueno, después vemos cómo Yelena se saca el dispositivo de rastreo que le implantaron, resultando en el inmediato mensaje de alerta de deserción enviado a la habitación roja, donde vemos que el general Dreykov, que vimos al inicio de la cinta, es el que dirige toda la organización y es el que terminará siendo el villano de toda esta historia. Pero aquí de nueva cuenta salen a relucir algunas cosas que me llaman la atención, en este caso respecto al personaje del general Dreykov como tal. A lo largo de la cinta pienso que nos quieren vender a este villano como alguien muy precavido y meticuloso, teniendo un comando que previene incluso que una de las programadoras de su sede central lo tome por sorpresa, creando un bloqueo de feromonas para que no pueda ser agredido por las viudas negras rebeldes, sedando a todas las viudas antes de entrar y salir de la habitación roja, para así mantener oculta su ubicación y por supuesto lo más importante, desarrollar tecnología con la cual puede obligar a una persona o animal a suicidarse incluso ignorando sus instintos básicos de preservación. Sin embargo, muchas de las decisiones que toma a lo largo de la película muestran que simplemente no es tan inteligente. Sabemos, porque la propia película es la que nos lo muestra, que más de una viuda había desertado de la organización previo al incidente de Yelena, por lo que seguramente era algo sensato el pensar que Dreykov tenía un plan de contingencia ya preparado, y ciertamente lo tenía, pero no es algo que llamarías del todo práctico. El enviar a Taskmaster a resolver la mayoría de sus problemas es sin duda algo que no es muy ingenioso. La película nunca nos dice dónde se encuentra la habitación roja, ya que sería algo ilógico y muy conveniente que ésta se encontrase cerca de donde suceden los problemas, lista para enviar a Taskmaster en un 2x3. Sin embargo, así es como se percibe a lo largo del filme, eliminando por completo, en este caso, la lógica ventaja de tiempo que tendría Yelena para escapar o esconderse. Además, si la traición por parte de cualquier viuda es posible, sin importar las pocas probabilidades, creería que al ser alguien que busca a toda costa mantener en secreto sus operaciones, y siendo supuestamente alguien tan inteligente, sería mucho mejor integrar a cada viuda, además de su rastreador, algún dispositivo que pudiera incapacitarlas por un tiempo o incluso asesinarlas. Cerramos el primer acto con el reencuentro de Yelena con Natasha, donde Yelena la pone al tanto de la habitación roja y donde una vez más profundizamos en la historia de Natasha. Por fin sabemos lo que tuvo que hacer para poder ingresar a S.H.I.E.L.D., y esto también dio retroalimentación a algunas de las cosas exploradas en El Soldado del Invierno, donde vimos cómo incluso una organización que busca el bien no siempre prioriza el bien de todos, poniendo en tela de juicio si Natasha realmente es la heroína que se supone que es. También para cerrar este primer acto vemos cómo una organización que busca sobre todo el anonimato para poder seguir operando libremente, tiene un personaje en un traje colorido, con un casco que representa un cráneo, encima de un tanque, destruyendo autos en la carretera a toda velocidad. Algo a lo que seguramente nadie le va a prestar atención, ¿verdad? Y que nos hace pensar si el autonombrado radar de Natasha no estaba completamente defectuoso, al mismo tiempo que uno se pregunta, ¿por qué nadie está buscando estos objetos? ¿Los gobiernos y la policía internacional están comprados o qué onda? Pero bueno, dejamos el primer acto y comenzamos con el segundo, que se trata de la búsqueda por un medio que las lleve a la habitación roja para poder destruirla de una vez por todas. Pero sobre todo, nos sirve para meternos de lleno en la historia de Natasha y ver cómo son las interacciones de ella para los que en algún momento consideraba su familia y también para desarrollar a todos estos personajes. Mientras está con Yelena, Nat se muestra como una hermana mayor sobreprotectora y mandona, que busca cuidarla aunque no siempre de la mejor manera, siendo muy directa con ella, lo que hace que Yelena se sienta lastimada. Adentrándonos con los demás personajes, tenemos que Alexei es un hombre que se encuentra ensimismado, atrapado en una etapa de su vida como Red Guardian que debió haber dejado pasar hace mucho, intentando vivir una mentira y que los rodean la crean. Además que es muy egoísta, importándole poco las cosas que tengan que ver con los demás, lo que hace que los personajes con los que interactúa sientan repulsión hacia él y mejor traten de evitarlo. Melina es alguien que, si bien nunca buscó un mal para las que alguna vez fueron sus hijas, no impidió que fueran ingresadas a la habitación roja, donde las harían pasar por un infierno en vida.
Y al vivir con este remordimiento y con el recordatorio constante de que solo era un ratón dentro de una jaula, se convirtió en una persona que externa sus ideas de forma poco apropiada, carente de pudor, si se puede decir. Yelena, quien por fin podía recordar su pasado, al saber que la que creyó que era su familia, en realidad no habían sido más que unos simples agentes de la organización actuando un papel que nunca les importó del todo, se siente herida, sin un hogar al cual aferrarse, además de sentirse traicionada por Natasha, que nunca intentó encontrarla. Todos estos aspectos son los que los ayuda a reconocer que lo que los unía era muy inestable y en base a algo irreal, así que les permite darse espacio para evolucionar y entender a los demás integrantes de la que alguna vez fue su familia. Alexei intenta decirle a Yelena que aunque pudo referirse a la relación que tenían como algo que a él le pesaba y no le interesaba, sí hubo verdad en algunas cosas, demostrándole que aún recordaba su canción favorita, y de este modo vemos cómo el personaje comienza a salir de la burbuja donde solo le importa a él, para poder fijarse en lo que es importante para los demás, lo que al mismo tiempo hace que Yelena comience a sanar de sus heridas internas. Natasha de nueva cuenta se siente abandonada por todos ellos, recalcando el abandono de su madre, por lo que Melina procede a contarle la verdad. No había sido abandonada, sino comprada, y su madre nunca la abandonó, por lo que fue asesinada, lo que de algún modo cierra un punto de su vida, y que a su vez hace que vuelva a sentir la conexión especial que tenía con Melina, ayudando a esta última a salir de la jaula metafórica en la que ella misma se había encerrado, haciendo que se sienta libre del yugo de Dreykov por primera vez en toda su vida. Y finalmente, dejando de lado este desarrollo de todos estos personajes, pasamos al acto final, que creo yo que comienza a verse, si es que no se veía ya desde antes, lo tonto que podía llegar a ser Dreykov en varias ocasiones. Para empezar, se lleva a toda la entre comillas familia directo a la habitación roja, cosa que claramente era el primer paso a dar por Yelena y Natasha para poder destruirla. Después se nos dice que el plan de Dreykov era retomar el control sobre Natasha para usarla como vehículo, y así por fin salir de las sombras. Sin embargo, aquí vamos a detenernos un poquito. ¿Qué no se supone que lo que le gustaba a Dreykov era ser alguien anónimo? ¿Alguien que controlara los hilos sin ser visto? Entonces, ¿qué coherencia tiene este plan con todo lo que se había estado haciendo previamente? En todo caso, si su deseo hubiera sido actuar a la luz del día usando a un héroe como fachada, ¿por qué no utilizar los recursos que tenía disponibles para hacer de Taskmaster un héroe reconocido? ¿No podría esto haber solucionado todo este para nada pensado plan de manera mucho más sencilla? Pero por supuesto que sí. Ni siquiera necesitas un rostro para ser un héroe reconocido, sino tenemos el ejemplo de Iron Man en sus inicios, o también de Máquina de Guerra cuando pues obviamente está haciendo todas sus funciones porque el rostro de Roddy nunca se veía en cámara. Entonces, nunca se hizo esto porque esta nunca había sido su intención en primer lugar. Solamente es un recurso que el guion utiliza para no mostrar lo tonta que era la idea de llevar a Natasha a la habitación roja, en lugar de matarla con una emboscada ahí mismo donde se encontraba. En el caso de Yelena, la había capturado y llevado hasta allí para poder encontrar la solución para contrarrestar la cura, cosa que de nueva cuenta no tiene sentido, ya que también se llevó las cápsulas con el antiagente, así que pudo analizarlo y así hacer un nuevo químico inmune al gas. Alexei ya ni siquiera era útil para Dreykov desde décadas atrás. Él mismo es quien lo menciona, así que tampoco había necesidad de que lo llevara a la habitación roja. Y finalmente, si ya tenía sospechas acerca de Melina y ya contaba con el personal capacitado para poder analizar los efectos del gas antiagente y la reprogramación de sus sistemas de seguridad, ¿cuál era el objetivo de mantenerla con vida y llevarla de nueva cuenta justo a donde él se encuentra? ¿No era en todo caso mucho más inteligente al menos quitarle algunos fragmentos al grupo de personas que estaban buscando desmoronar toda su organización y de paso asesinarlo? Pero bueno, dejando todo esto de lado por el bien de la película y también por el bien del guión, dentro de este acto final, creo yo, hay cosas rescatables que ayudan a terminar el proceso de desarrollo de los personajes. Comenzando con los personajes secundarios, Yelena logra recuperar los lazos familiares que había perdido al reconocer Natasha que para ella lo que vivieron cuando niñas también tuvo un valor sentimental. Alexei termina de sincerarse consigo mismo, dándose cuenta de que la vida de su familia siempre había sido importante para él,
y que el pasado no define por completo lo que él es, soltando por fin su lazo con Red Guardian. Por su parte, Melina, durante toda la operación de infiltración y aterrizaje, demuestra que ya no es más un títere, y que puede actuar por cuenta propia, adquiriendo el valor de luchar por lo que ella realmente quiere. Mientras tanto, el desarrollo final de Natasha va de la mano con Taskmaster y su relación con ella. El hecho de que se entere de que no es nada menos que la hija de Dreykov, aquella que pensó haber asesinado junto con su padre, hace que el remordimiento que había tenido después de la operación en Budapest resurja, pero al mismo tiempo le da una oportunidad de redención. En lugar de hacer lo mismo que años atrás, evita que exista la posibilidad de que Taskmaster muera en la explosión de la habitación roja, y todo el tiempo intenta liberarla de un peso que ella nunca mereció sostener. De este modo vemos cómo realmente Natasha sí avanzó con el tiempo y dejó de utilizar la ideología donde el fin justifica los medios, mostrando que, aunque haya querido ocultarlo en varias ocasiones, de hecho, sí desarrolla sentimientos y lazos con los demás, cerrando todo con el momento de hermanas que tuvo con Yelena al final de toda esta situación. La película ciertamente cuenta con puntos altos y bajos. De lo más remarcable, del lado de la parte mala, es la nula construcción del villano, que termina siendo un malo genérico del montón. Tiene su relación con Natasha, pero no es porque haya querido herirla específicamente a ella, simplemente es más de lo mismo de lo que le hizo al resto de Viudas Negras. Por lo que terminas teniendo más presente a Taskmaster, que de hecho termina influyendo mucho más para enfatizar el desarrollo de Natasha, dándole un cierre al mismo con la salvación del personaje. Y por obvias razones, lo mejor que nos muestra la cinta es el lado más humano de Natasha, siempre teniendo presentes sus orígenes, aunque no hable de ellos, teniendo remordimientos y deseando haber actuado diferente, queriendo evitar los lazos con su pasado, aunque sea ella misma la que quisiera que todo estuviera bien con ellos. De este modo, pese a que en un inicio previo a su lanzamiento pudiéramos haber pensado en esta historia como algo innecesario, el resultado es algo que, si bien no es perfecto, se siente como una despedida digna para el personaje de Scarlett Johansson, y además logra cerrar pequeños cabos sueltos que se habían ido dejando atrás entrega tras entrega del MCU. Adicionalmente, deja algunos frentes abiertos que espero se terminen explorando en los futuros proyectos con el personaje de Yelena. Ciertamente no le daría una puntuación perfecta, pero sí resulta ser muy disfrutable, al menos en mi opinión. Con eso y nada más, me despido y espero verlos en un siguiente video. Nos vemos.